Excelente, la historia de una de las figuras más importantes de la tradición mexicana está a punto de ser contada en una nueva producción de Telemundo. Para hablarnos de esta serie Malverde, Santo Patrón, hoy tengo el gusto, ¿y qué digo el gusto? El honor de hablar con una gran figura mexicana, un actor al que admiro mucho, Pedro Fernández. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido. Muy bien, muy contento de saludarte, Jack, muy feliz, emocionado. Me quedo corto con lo que te pueda decir ya con la fecha tan próxima del estreno de este proyecto que es maravilloso. Oye, para variar, una serie que viene a romper los géneros tradicionales que siempre, cuando hablamos de producciones latinoamericanas, casi siempre predominan o prevalecen dos géneros, ¿no? Que son la comedia, un poco de drama y también algunas que aluden al crimen organizado o el narcotráfico y todo eso. Malverde, que de cierta forma se relaciona con eso, la gente no sabe que sus orígenes no tienen nada que ver con ello, Bueno, es que el ¿verdad? público no sabe que, sí, es correcto, Jack. Mira, el público no sabe, cuando se habla de Malverde y cuando el público dice, ay, Pedro hizo Malverde, pronto va a salir Malverde. El público cree que va a ver la historia de las leyendas de Malverde, lo que las leyendas urbanas hablan y dicen de Malverde. No se trata de eso, se trata de la vida de Jesús Juárez, la vida de Jesús Malverde. Y esto lo hace completamente diferente porque aquí es donde vamos a ver el origen del por qué es el santo patrón y qué era y qué hacía y cuáles eran sus virtudes y cómo era y cómo hablaba. Eh, Él tiene un origen yoreme y por lo tanto, bueno, pues en algún momento y en muchos momentos de la historia va a hablar yoreme, que es una lengua indígena de los yaquis de Sonora. Entonces, hay muchas cosas que el público desconoce y que de eso trata. La historia trata de eso, de ver la imagen y la vida de Jesús Malverde y obviamente las razones que lo llevaron a ser una leyenda, las razones que lo llevan a ser un personaje enigmático, mágico, maravilloso como lo es. Así es, en esta serie en que yo tuve la oportunidad de leer un poquito acerca de la historia de Malverde, era una persona que le robaba a los ricos y se lo daba a los pobres. Y era una persona pues muy perseguida. Hay muchas cosas que rodean el mito de Malverde. De lo que te tocó a ti interpretar a lo largo de este viaje fabuloso que fue el proyecto, ¿qué es lo que más te gustó? Híjole, disfruté todo, Jack, porque es una historia muy bonita. Créeme que desde el principio es una historia encantadora, él tenía tantas virtudes, tantas, por decirte algo. La generosidad era una virtud de él, pero en su máxima potencia. Era un hombre sumamente generoso, sumamente protector, sumamente amoroso, sumamente orgulloso de su origen, de su pueblo, de su gente, de sus campesinos. Era perseguido porque evidentemente él buscando la justicia les quitaba o despojaba a la gente hacendada, a la gente pudiente, de lo que habían robado a los campesinos y a la gente del pueblo. Él no les quitaba algo por quitárselos. Él iba sobre el que había abusado de los pobres, había abusado de los campesinos y entonces les quitaba y lo repartía nuevamente entre su pueblo y entre la gente que había sido afectada. Por eso era perseguido, porque evidentemente lo tachaban de ladrón y lo tachaban de ratero, ¿no? Y de delincuente y bueno, de todo lo que esto representa. Pero era todo lo contrario, realmente. Evidentemente lo tachaban así porque la justicia o la ley así lo hacía ver y decía, bueno, pues si este está robándole a los hacendados, es un ladrón y es un delincuente y hay que perseguirlo. Pero el origen del por qué hacía todo esto no era otra cosa más que tratar de buscar la igualdad, la justicia y la protección de su pueblo en la circunferencia y en el entorno en el que él se encontraba, ¿no? Entonces eso lo hace mágico, lo hace maravilloso, independientemente de su gran amor o del amor en su máxima expresión por la gente que él quería, por su gente más allegada y que no permitía que nadie sufriera y que nadie se viera afectado por nada que no fuera provocado obviamente por alguien más, ¿no? Entonces, me parece que es algo extraordinario, que el público va a disfrutar muchísimo, tiene mucha acción, la historia tiene mucha acción, evidentemente, tiene sus momentos románticos, tiene sus momentos dramáticos,
y tiene de todo un poco, porque al final volvemos al origen de este proyecto, es la vida y como tal, pues como tu vida y como la mía, está llena pues de estos diferentes acontecimientos en diferentes momentos, ¿no? Claro, ¿consideras que esta serie tiene esa combinación de western y también añade otros elementos de biografía para enriquecer un poco más todo el contexto? Por supuesto que sí, Jack. Digo, el hecho de que estemos ya situados en 1910 ya inmediatamente nos transporta a una época y a un momento de un México que no conocimos y que evidentemente vamos a verlo a través de esta historia, sumando, por ejemplo, elementos tan importantes como que en 1910 también transcurría la Revolución Mexicana. Entonces, imagínate que al margen o paralelamente a la historia de Jesús Malverde, vamos a ver qué estaba ocurriendo en México en ese momento a consecuencia de esa revolución y que evidentemente pues tenía algo que ver con él, ¿no? O no, o más que tenía algo que ver con él, pues él vivía en ese México, entonces lo sufría o lo padecía de la misma manera que mucha gente lo hizo. La parte biográfica, la parte histórica, pues evidentemente va a ser una parte fundamental porque estamos situados en otra época. El, el propósito de Telemundo al momento en el que produce y realiza y construye un pueblo completo. Y cuando te digo completo, es completo, ¿no? Con iglesia, con bancos, con botica, con cantinas, con casas, con escuelas y con todo un mercado y demás. Un pueblo literalmente construido, no de tabla roca ni de papel, sino literalmente construido, como debió haber sido y como fue seguramente en aquel entonces. Eso le da un realismo impresionante, sin contarte que evidentemente el vestuario, los caballos, las carretas, el que no haya electricidad, el que no haya tubería para abastecerse de agua, las casas, todo eso, y además el que esté situado toda esta construcción en un lugar lejos de la urbanización, lejos de la civilización, lejos del internet, de la señal de telefonía celular. O sea, había momentos literalmente ya que estábamos en 1910. Oye, ya ¿Eh? me imagino, ¿no? Que para que se sientan todavía más en la época, vamos a prescindir del papel sanitario y lo vamos a hacer como antes, ¿no? Cosas así. O Híjole, del pues, internet, oye, nada. pues por poco. Pues por poco ya. Oye, Eso hubiera qué padre sido fatal. que se hayan visto inmersos en esta experiencia que a ti te transporta y para meterte en el papel, ¿cómo lo hiciste? ¿Hubo una especie de investigación previa? ¿Tú te fiaste del guión? ¿Qué elementos utilizaste para nutrirlo, toda esta dimensión del personaje de Malverde? Un poco de todo lo que estás diciendo. Evidentemente me tuve que meter a profundidad en todo lo que tuviera que ver con Jesús Malverde, la documentación, todo lo que viniera para mí de Jesús Malverde era importante, saber qué había pasado, cómo era, por qué esto, por qué el otro, por qué se volvió este Robin Hood del que todos hablan, el Robin Hood mexicano, por qué era tan defensor, porque evidentemente él fue una víctima de todo esto y en un principio su sentimiento inmediato era vengarse de lo que les había ocurrido a él y a su familia y esto se traduce, de la venganza se traduce a la justicia, no a quererse vengar, sino a ser a buscar esa igualdad que tenía que ser entre un ser humano y otro, sin importar las posiciones socioeconómicas de uno o del otro. Evidentemente, la parte literaria, de la forma en la que Luis, el escritor, escribió esta historia, para mí fue también fundamental conocerla, por qué lo hizo así, qué visualizaba él con la historia, mis conversaciones con producción, mis conversaciones con los directores, con Miguel Baroni, con Carlos Volado, con Sergio Osorio, todo lo que tuviera que ver. Realmente fue un trabajo muy, pero muy grande el que se llevó a cabo. Yo traté de involucrarme todo lo que pude, documentarme todo lo que pude. Viajé a Culiacán, Sinaloa, a la capilla de Malverde. Estuve personalmente ahí, primero que nada porque lo quería conocer, segundo porque ya tenía alguna información y lo más importante, pedirle su permiso con todo respeto que me permitiera hacer un gran trabajo de su historia, de su persona, de su imagen, igualmente a sus fieles y a sus devotos, hacerlo con mucho cariño y con mucho respeto y de la manera más digna, ¿no? Posible. Y eso fue lo que hice. Después, pues dar paso a la realización y a someternos en cuerpo y alma a hacer un trabajo
lo mejor posible. Ojalá que el público lo disfrute tanto como yo lo he disfrutado y como seguramente lo ha disfrutado todos y cada uno de los involucrados con el proyecto. Pero ¿nos podrías decir a grosso modo en dónde se grabó, quiénes te acompañan en el elenco y cuándo se estrena para cerrar? Claro que sí, mira, lo grabamos en diferentes partes. Las montañas fueron en el Estado de México, fueron en Puebla, estuvimos trabajando en Hidalgo, en el Estado de México, que es muy grande, evidentemente, en unas montañas muy cercanas a la Ciudad de México, que es conocido como el Ajusco, un lugar mágico que se llama Tezontle, que es mágico, pero es como estar en otro mundo realmente, porque no hay nada, o sea, literalmente no hay nada, y aquí eso es algo así como, ¿y aquí qué hago? O sea, no pasa nadie, no pasa nada, no hay sonidos más que lo que estamos emitiendo cada uno de nosotros con nuestro trabajo. La experiencia de trabajar con grandes actores y grandes actrices. Empiezo, pues, obviamente, por mi compañera Carolina, que Carolina ha hecho un trabajo también extraordinario, Carolina Miranda. Está Luis Felipe Tobar, que hace un personaje impresionante como Quiñones, que es Herminio Quiñones, que es un actorazo y que lo hace extraordinario. Está Mark Thatcher, que también hace un trabajo sensacional. Está Alejandro Nones, está Humberto Elizondo, está Claudio Roca. Híjole, no quiero omitir a nadie porque créeme que todos son tan importantes, pero sumamente importantes al parejo. Yo estoy seguro que mucha gente cuando yo digo un nombre de alguno de ellos dicen, oye, pues sí, gran actor. Bueno, pues esta vez y en este proyecto van a ver la mejor versión de cada uno de ellos y de cada una de ellas. Literalmente te lo digo que han hecho un trabajo extraordinario. Y bueno, pues invitarlos a que este próximo 28 de septiembre no se pierdan el estreno de Malverde, el Santo Patrón, que es una serie que les va a encantar, que créeme que no los va a dejar, van a tener el deseo enorme de que ya sea el día siguiente para continuar. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué va a ocurrir? Porque cada capítulo tiene algo diferente y te mantiene en la expectativa y en el misterio y en el entretenimiento y en la diversión y en la acción y en la aventura y en todo lo que esto envuelve. De manera que, pues los invito a que no se lo pierdan, que lo disfruten mucho y ojalá que estemos cumpliendo con lo que el público está esperando con esta serie de Malverde, el Santo Patrón. Pero por supuesto que sí cuenta con ello, con el entusiasmo que tú estás platicando, creo que las personas ya se emocionaron de más y van a estar más que nada a la expectativa para ver todas las sorpresas que nos deparan en Malverde Santo Patrón. Así que de antemano, Pedro, te mandamos un fuerte abrazo. Qué bueno que decidiste encarnar este papel con todos estos elementos que de verdad te enriquecen como actor y que nos da una producción diferente para la audiencia, que de verdad nos va a abrir los ojos sobre temáticas diferentes que van a venir involucradas dentro de esta producción. Así que, pues de antemano, un fuerte abrazo hasta donde estés. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias por tu tiempo y ojalá que tú también lo disfrutes. Me va a dar mucho gusto conocer la opinión que tengas cuando ya lo veas y ver a ver qué opinas, qué dices y obviamente qué opina el público, porque eso es lo que más nos ilusiona a todos, ¿no? Queremos saber qué piensa el público de lo que estamos, bueno, de lo que hemos hecho con tanto cariño, con tanto esfuerzo y con tanto amor. Hasta luego. Bueno, que estés muy bien. Gracias, Pedro. Un Un abrazo. abrazo fuerte, Jack. Cuídate mucho.